trabajo social o para trabajo social, la investigación representa su fortaleza, o sea, la fortaleza del desarrollo disciplinar del mismo, ¿no? También puede representar de no evolucionar la investigación en trabajo social y no replantearse nuevos marcos teóricos analíticos del mismo a partir de esos campos problemáticos y complejos que nos alteran la sociedad. Estamos viendo que podríamos estar asistiendo a un debilitamiento permanente y posiblemente a una extinción por no legitimarse como tal dentro de las problemáticas sociales. Y es a partir de esos campos problemáticos donde tenemos que situarnos para hacer investigación actualmente en trabajo social. Yo creo que tenemos que trascender las viejas discusiones de que si el trabajo social es una ciencia, es una disciplina, es una técnica, es un campo, lo que tiene que ver con discusiones estériles que yo creo que en este momento debieron haber quedado trascendidas para situarnos en el enfrentamiento del campo problemático y darles un sentido. Hay problemas que trabajo social de investigación, que trabajo social ha dejado muy de lado y que la propia realidad nos está demandando su aprehensión, su tratamiento y la participación dentro del mismo a través de la intervención social. Pongo, por ejemplo, el caso de los niños migrantes. El caso de los niños migrantes internacionales, desde luego, no los nacionales, que tratan de cruzar la frontera con Estados Unidos. Bueno, son niños en orfandad, pasaron por una situación traumática en términos de rechazo familiar, van buscando a los padres. Ve uno de escenas desgarradoras en la televisión de un niño de 4 o 5 años pidiendo la posibilidad de ver a sus papás en las garitas de los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué es eso? Es un problema social, es de trabajo social, y trabajo social no ha estado a la altura de las circunstancias de la problemática. Ese es un punto realmente preocupante actualmente para el trabajo social. Pongo otro caso, el de los estudios de género. En trabajo social nos acusan de que el 85, no sé cuál sea la cifra exacta, pero que el 85 a 90% son mujeres, ¿no? Y que no tenemos un campo de investigación consolidado en estudios de género, y es cierto, ¿no? ¿Quién ha hecho? Hasta los economistas o las economistas están haciendo estudios de género, y yo no lo digo porque me dé envidia ni porque tenga problemas con eso, porque creo que cada ciencia tiene su propia cosa de aprender el conocimiento y desarrollarlo. El asunto es que si en una población predominantemente femenina no hay otra profesión más creo que ni siquiera enfermería, ¿no? Es más concentrada en términos de población femenina que trabajo social. Por los orígenes, por lo que todos queramos, ¿no? Pero que no tengamos un centro de estudios de género bien consolidado en términos de todas las problemáticas que se asocian a los estudios de género yo le llamaría vergonzoso, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y esos son campos no necesariamente emergentes, han venido evolucionando en términos reales desde hace mucho tiempo y los hemos estado dejando de pasar, ¿no? U otros en el campo de la salud, por ejemplo, cómo enfrentar de manera organizada el problema de las epidemias, ¿no? Ahora con el ébola y eso. ¿Qué estamos diciendo los trabajadores sociales en términos de organización de la población, en términos de educación social de la población, en términos de tareas de prevención y de información para poder, no solamente el problema del ébola, nosotros este es el siglo de las epidemias, de hecho, ¿no? Y los vamos a estar sufriendo de manera recurrente. Sea el ébola, sea cualquier problema de tipo epidemiológico, donde nosotros como trabajadores sociales del campo de la salud hemos avanzado mucho en términos de la participación, pero no en términos de la investigación. Y entonces, aquí estaría muy llamado, a entender una forma de aprender el fenómeno social desde estas nuevas dimensiones en trabajo social. Y ahora los problemas, ¿no?, sociales, hay que agregarles un asunto que tiene una connotación transfronteriza, transnacional, binacional, prácticamente en todas las escalas geográficas, local, ¿no?
El problema del SIDA no es un problema ni de México, ni de Brasil, ni de Estados Unidos, ¿no? Ni de la comunidad de Chicotlahuaya, es un problema universal, transnacional. Entonces hay que tratar con sus particularidades, desde luego, en términos de efectos, ¿no? Entonces hay que tratarlo en términos de sus efectos para poder contrarrestar la situación que se va presentando en el tiempo con situaciones de este carácter. Y en este marco problemático, pues, de la complejidad y de la evolución, estaríamos situando esos alcances de la investigación en trabajo social, ¿no? Y empezaríamos, pues, para no ser tan negativos, con las ventajas que tiene el trabajo social para hacer investigación, ¿no? Y tiene unas ventajas, sobre todo de carácter histórico, ¿no? El trabajo social, como, bueno, no todos aquí somos trabajadores sociales, pero ya casi, ¿no? Ya casi, por lo menos hay un interés al estudiar la maestría en trabajo social por enterarse de qué es trabajo social y cómo podemos valorizarlo en términos de la academia y de los aportes que podemos estar dando. Es el origen, ¿no? El origen, el trabajo social sale con una concepción eminentemente pragmática. Al menos en México nace el trabajo social por las famosas, ustedes son demasiado jóvenes como para situarse en ese momento histórico, pero el trabajo social, el origen, los inicios de la profesionalización del trabajo social son de 1934, 36, con las famosas brigadas, ¿no? Cardenistas, las famosas brigadas que existían a nivel de todo el país, que instauró el general Lázaro Cárdenas, y que eran desarrollo comunitario propiamente. Esas brigadas estaban conformadas por grupos multidisciplinarios. Desde luego estamos hablando en un momento histórico donde el país, México, tenía un 80% de analfabetismo, ¿no? No esperen que los trabajadores sociales de ese momento ya tuvieran maestría o tuvieran, no. Eran muchas veces amas de casas, promotores, gente que hasta le gustaba el chisme, dicen cómo estaba el en cierto caso, pero con una gran voluntad de hacer cosas, ¿no? Con una gran voluntad, porque era otro momento emergente del país. Si no, ahí la profesión, la preparación académica, pues no, con que supieras leer y escribir y supieras organizar a la población, ya con eso te integrabas a una brigada y podías ir a generar desarrollo en el país. Ese es el origen. Y bueno, desde luego hay otro camino paralelo, que es el de la iglesia, ¿no? Que también hace mucho trabajo social y que también después ayuda un poco a la profesionalización del trabajo social, a través de las famosas siervas de Dios y las esclavas del Señor, y por eso también el trabajo social tiene una connotación eminentemente, pues, religiosa, ¿no? Y lo sigue teniendo. Yo todavía hace un tiempo, ya no tanto, pero tenían algunos que se llamaban Alma de María, Tercita del Niño Jesús, Inmaculada del Divino Verbo, eran los nombres típicos, ¿no? Que uno... Bueno, pero eso ya se acordaron ustedes de otros, pero esos eran los nombres que encontraba uno en los alumnos por esa connotación religiosa que se estaba dando, ¿no? Y en los hombres igual, ¿no? Felipe del Sagrado Corazón de Jesús, por ejemplo. Bueno, no, yo no me llamo así, pero uno de los nombres que normalmente encontrábamos en trabajo social como típicos por esa connotación religiosa paralela que iba teniendo el trabajo social. Entonces, después pasa pasa una segunda cuestión evolutiva y se sigue haciendo pragmatismo, pero desde otra perspectiva, ¿no? Apoyar el trabajo social, incluso ya ahora no, pero en los 70, cuando se enseñaba trabajo social, todavía existían materias como trabajo social para médico, o trabajo social para jurídico, o trabajo social para lo que sea, ¿no? Entonces, ¿eso qué significaba? Que trabajo social iba a ser el que le iba a ir a hacer investigación al abogado para poder sancionar al juez, del contexto familiar de la familia, para poder dictar sentencia, ¿no? O el que le iba a decir, iba a ir a los hogares de las familias para decirle al médico cuál es el contexto, ¿no? Social, y que se estaba generando determinada problemática de salud, enfermedad en una familia. Entonces, nunca
una autonomía ni un direccionamiento propio, y entonces eso tiene una carga emocional importante, porque entonces nosotros somos casi codependientes de un profesionista que toma las decisiones para efectos de algo. Y eso implica ese pragmatismo que capacita en un sentido, en términos de una habilidad para acercarse a la familia, para acercarse a la gente, inhabilita en el otro, en el sentido de la reflexión teórica, porque de repente son tantas las demandas. Hay trabajadores sociales en el Seguro Social, actualmente incluso, que tienen que ver 20 casos, ¿no?, en una jornada de 6 horas. Y dicen, bueno, ¿por qué no reflexionan? Pues sí, a ver, ¿a qué hora reflexionarías? Sí, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Pero no hemos podido, de acuerdo con ese origen, abandonar esa carga pragmática, y eso va a tener un efecto importante, tanto en la reflexión teórica como en la habilidad para hacer investigación. La investigación, obviamente, es acción, es insertarse en el problema, pero también es muy contemplativa. Necesita de mucho tiempo para la reflexión. Yo te lo digo porque he estado en los dos escenarios, ¿no? Y yo trabajé mucho en el trabajo social penal, y díganme si tengo un artículo producido de mi experiencia, ninguno, cero, ¿no? Pude escribir algo cuando ya me fui a la investigación propiamente. Bueno, eso no es ninguna justificación, yo nada más estoy hablando de cuáles son, no, ni se trata de venir a llorar por nada, ¿no? Se trata de decir, bueno, cuál ha sido una realidad, ¿no?, que ha caracterizado al trabajo social, para partir de ese campo problemático poder entender. Ahora, a ustedes les toca, ¿no? Uno le dice a la generación, lo que yo no hice lo tienen que hacer mis hijos o la generación siguiente, ¿no? Y ahora sí a ustedes les toca hacerlo, porque a mí nadie me dijo, ¿no?, cómo estábamos, ¿no? Yo lo entendí después, cómo estábamos, pero ustedes sí saben cómo estamos, ¿no? Bueno, entonces la otra gran ventaja histórica que tiene el trabajo social es que es una profesión reguladora de las crisis. Es muy malo que yo lo diga, yo me considero crítico, ¿no?, de una realidad, de un sistema. Entiendo los efectos devastadores que tienen las crisis económicas en las sociedades. Las crisis inciden en problemas de desigualdad, inequidad social. Ese discurso, no me vayan a cuestionar por ese lado, porque yo no estoy reproduciendo el discurso de la crisis. Yo lo que digo es que las crisis han tenido un efecto importante en términos de la intervención de trabajo social en la sociedad, y entonces el trabajo social aquí ha tenido un papel muy mediatizador de los problemas sociales. A eso nos pusieron, y nosotros no hemos tenido capacidad reflexiva para sobreponerlo, ¿no? Seguramente quienes son trabajadores sociales en sus clases de historia del trabajo social dijeron, bueno, es que la Gran Depresión en los Estados Unidos llevó a que Mary Richmond se le pegara ahí a Freud cuando visitó Estados Unidos, y sobre eso hiciera el estudio social de casos, y sobre esa base para poder adaptar a las familias, ¿no? Digo, se le pegó en sentido positivo, ¿no?, de sus reflexiones. Y pudiera ser el trabajo del social case work, ¿no? Entonces, y que fue un aporte realmente, ¿no? Si ustedes ven esto del estudio social de casos, dicen, ay, híjole, pues qué simple, ¿no? Pero para ese tiempo fue un verdadero aporte, y le debemos a Mary Richmond que estemos aquí, ¿no? A ella. Entonces, pero fue el momento de la Gran Depresión en los Estados Unidos. Se crearon esos instrumentos de regulación social a través de que el problema era la carencia individual, no era un problema social, era la carencia individual de los individuos desplazados por las crisis. Y ese discurso, después de la Gran Depresión, se reprodujo por la Segunda Guerra Mundial, o sea, a través del New Deal y toda la cuestión esta de la Alianza para el Progreso en América Latina, a través del desarrollo comunitario, que consolidó lo que se llama como trabajo social comunitario, de grupo, que lo que ustedes quieran, pero está asociado en los dos momentos como un ente mediatizador y regulador de los problemas o de los efectos de la crisis. ¿Y qué hacemos actualmente? Exactamente lo mismo, ¿no? Se presentan casos como la crisis del 84, hay una depresión tremenda en términos de desempleo y todo. Nacen los programas focalizados de atención social y estamos repartiendo becas, ¿no? Repartiendo becas o repartiendo vapas en el Seguro Social o en el penal para la regulación de la visita íntima, ¿no?
no es por morbo, pero eso es lo que hacemos, ¿no? Mucho, ¿no? Por esta cuestión. ¿Y quién tiene la culpa de eso? Pues que nosotros no hemos, a partir de esa problemática social dimensionada, darle un caso en un encuadre a través de la investigación, de nuestro objeto de estudio, de nuestro trabajo. La otra gran ventaja, y estamos hablando de los efectos positivos, estos son elementos de ventaja, ¿no? El problema es que no han evolucionado mucho, que digamos, ¿no? Y en esa evolución no han evolucionado porque no hemos sido capaces de sistematizar esas formas de conocimiento, de trabajo, y darles una dimensión teórica y ver su carácter evolutivo y complejo a lo largo del tiempo, ¿no? El otro, la otra gran ventaja es el acercamiento universal a través del diagnóstico e intervención. Miren, y lo digo yo porque me muevo en campos de la economía y en la sociología. Nosotros hacemos diagnósticos muy certeros de los problemas, ¿no? Sea a través de la entrevista, del estudio social del caso, de la encuesta. Son instrumentos que nosotros hemos adaptado, muy ricos. Un economista normalmente le tiene miedo a la gente, no, o sea, no sé por qué, pero hay esa limitación, ¿no? De poderse trabajar con la gente. Y nosotros hacemos ese tipo de investigación o ese tipo de diagnóstico, que es investigación para intervenir, ¿no? Incluso la metodología del estudio del caso lo determina así, ¿no? ¿Sí sabes cómo está la metodología del estudio del caso, ¿no? Diagnóstico, intervención, ¿qué más? Plan y tratamiento. Tú sí eres trabajadora social. Ese es el punto, ¿no? Bueno, no es un curso de trabajo social, pero tenemos que recuperar elementos para poder estar entendiendo, ¿no? Y eso no lo tiene nadie, o sea, los economistas se plantean problemas, ¿no? A través de la microeconomía, pero siempre se equivocan, ¿no? Si no, pregunten el precio del petróleo, que tienen que usarse una y otra vez para poder planear actividades, ¿no? Y no es para la intervención directa sobre la sociedad, ¿no? Son intervenciones que generalmente no tienen una recurrencia. Y no digo que no sea importante la economía para el tratamiento de los problemas sociales, pero por su campo además es otro. Pero para nosotros es una riqueza importante saber hacer diagnósticos, porque sobre esa base intervenimos, ¿no? Intervenimos sobre el problema de la diabetes, ¿no? Bueno, diagnóstico sobre el estudio de la diabetes, de analización a través de un flujo, de tratamiento con la familia, del plan de tratamiento a través del diagnóstico, y eso es investigación. Pero nos quedamos ahí en lo casuístico, no pasamos más allá ni muy lejos de lo casuístico, y se quedó esa riqueza cognitiva, ¿no? Planteada. Hay veces que ya quisiera un sociólogo o un antropólogo tener esa información disponible para poder hacer análisis y replantearlos en otra escala, ¿no? Y aquí nosotros se quedan en un gabinete, en una gaveta de cualquier lado, o a lo mejor ahora en un archivo electrónico, y no trascendió de ahí toda esta riqueza. Volvemos a lo mismo, digo. Dice, ¿por qué tú no lo hiciste cuando estabas en el área penal? Bueno, pues precisamente porque estos 20 casos encima era imposible, ¿no? Es decir, voy a estar sistematizando el conocimiento a través de los casos. La otra cuestión es la adaptación, ¿no? El trabajo social es una gran ventaja, o sea, es una profesión, como nace a partir de la carencia, de la desigualdad, de la inequidad y de todo eso, es capaz de adaptarse a los problemas y a la complejidad de los mismos, ¿no? Con cierta facilidad, ¿no? Platicábamos aquí con el maestro Rivera acerca de por ejemplo, de la misma migración, pues, ¿no? O de las familias, ¿no? ¿Cuál es el concepto de familia que hay? Bueno, trabajo social no lo ha sistematizado, pero entiende cómo funciona el concepto de familia, ¿no? Monoparentales, parentales, disfuncionales, lo que ustedes quieran, ¿no? Como familia. Trabajo social lo sabe, pero sí, porque trabaja sobre el problema de familia a través de lo que está interviniendo. ¿Por qué no ha sistematizado eso? O sea, ¿por qué no lo conocía? O sea,
Trabajo social sabe cuál es el problema de una madre soltera que es jefa de familia, pero también de una jefa de familia que es madre soltera en una comunidad rural, y los diferentes marcos problemáticos de los que se enfrentan, ¿no? O la que pues es esposa de migrante y está esperando que el marido le mande dinero, o que cuando ella tiene otra situación familiar transfronteriza, ¿no? U otra familia, ¿no? ¿Y por qué manda a los hijos, ¿no? A buscar al papá en cierto momento. Y cómo se tiene que mover esta mujer para enfrentar problemas emocionales, pero también los de su realidad social directa, ¿no? Entonces, lo entendemos perfectamente, pero casi no opinamos de familia, ¿no? Y trabajamos sobre eso, ¿no? El chiste, el asunto es que trabajamos. Entonces, esa capacidad adaptativa a la corrección de la problemática, que es la base de los desequilibrios sociales. Ahora todo el mundo habla, incluso el mismo presidente de la República, de recuperar a la familia como base del desarrollo de la sociedad y de resolver los problemas de la complejidad social actual, ¿no? Pero, y bueno, y es importante, entonces, pero el trabajo social está interviniendo sobre la familia, pero no está diciendo nada sobre familia, ¿no? Es un tema de investigación importante. Y al último yo les voy a presentar una pequeña agenda, ¿no? Si hay tiempo, de cuáles son los temas problemáticos actualmente que podrían ser susceptibles de investigarse y de trabajar sobre los mismos. Hay otra situación importante que yo la manejo como ventaja histórica, que es el manejo del marco institucional. Como nosotros, desde las brigadas cardenistas, igual eso es en todo el mundo, desde luego no nada más en México, en México el origen es ese, pero en Chile pudo haber sido algo parecido, en Brasil igual. Nosotros estamos asociados a lo que son las políticas públicas como tales, estatales, y entonces sabemos cómo manejar marcos institucionales para poder aterrizar las políticas públicas, ¿no? Un administrador público puede planear cosas, ¿no? Y decir, bueno, pues el problema de solidaridad y ahora el de pobreza y el de prospera y el de todos los que han venido construyéndose con ese enfoque focalizado de los problemas. Pero ¿quién los opera? Pues los opera trabajo social, ¿no? A través de la adaptación a ese marco institucional. Y sabes cómo moverte también en términos del manejo institucional del caso, también, o del grupo, ¿no? O de los programas de desarrollo comunitario. Entonces, ese manejo del marco institucional que propician ese marco sensible al mismo tiempo para poder entender los paradigmas de la problemática social, pero sobre la base de la acción y de la participación social. O sea, como les decía antes, trabajo social nunca investiga para hacer un artículo, ¿no? O no lo es. Investiga para intervenir sobre el problema, ¿no? Y darle una solución limitada, mediatizada, problemática, lo que ustedes quieran, ¿no? Ahorita no nos metemos en problemas de que si funcionalismo o no funcionalismo, no, por favor. Planteemos el problema del crudo y después ya nos ponemos a reflexionar, ¿no? sobre la situación. Esa es pues, lo que yo pues, entiendo como algunas de las ventajas. Y en oposición a esto también vamos a entender lo que son las limitaciones, ¿no? Una primera limitación, desde luego, está por la propia carga pragmática. El hacer inhibe la reflexión, ¿no? Si a eso le sumamos la carga actual donde todo se tiene que informar y todo se tiene que se les convierte en un problema, ¿no? Llenar bitácoras, un montón de cosas de tipo burocrático que a ver a qué nos permiten ponernos a trabajar. ¿Perdón? Ponernos a trabajar. Pues sí, pero nosotros nos manejamos fundamentalmente en instituciones. Sí, ahora se tienen que replantear cosas, no estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿no? Nos ponen a atender cada vez más casos, o sea, en una jornada de 6 horas o de 8 horas y además los tienes que archivar y darles seguimiento y darles un montón de factores que están. Pero justamente para eso son las maestrías, ¿no? Para generar conocimiento, ¿no? Así es de que nada de que mi tesis la voy a hacer dentro de 6 años, no, es ahorita, en términos de lo que estamos generando, por favor, ¿no?
Si no, no lo recibas. No está aquí, ¿no? Entonces, para eso son los posgrados. Los posgrados es el ideal para generar este tipo de conocimientos a través de los programas. Qué bueno que hicieron este curso de inclusión, que aquí nada más estamos, como quien dice, cotorreando un poco el punto sobre los problemas, pero ya tendrán ustedes oportunidad de reflexionar sobre lo mismo, ¿no? La otra cuestión es su definición, ¿no? Bueno, si yo les preguntara a ustedes que aspiran a estudiar una maestría, sean o no trabajadores sociales, pero incluyendo los trabajadores sociales, que me definan ahorita qué es trabajo social, vamos a tener un problema verdaderamente serio, ¿no? Para poder sistematizar el conocimiento. O no van a saber, por eso ni les pregunto, o lo van a definir como con sentido común, ¿no? Con el sentido común que quieran, ¿no? Y hay quien va a decir es una disciplina, es una profesión, es una ciencia, es una técnica, es un conjunto de técnicas, es lo que sea y se les ocurra, depende del humor que estemos en este momento, ¿no? Para definir el trabajo social. Y eso obviamente, ¿no? Es una limitación, ¿no? El economista sabe perfectamente cómo definirse, aunque también cambia la definición, pero es sobre argumentos de mercado, oferta, demanda, asignación de beneficios. Allí no hay pierde, o sea, no te vas a poder, que sí es una ciencia o un arte. Bueno, podrías entrar a entablar esa discusión en economía, pero el trabajo social son batallas campales, ¿no? Donde nada más hay heridos y nunca ganadores, ¿no? Entonces, muertes inclusive, ¿no? Entonces, parece un asunto sencillo, pero es un asunto importante en términos de definición de una profesión, ¿no? Bueno, lo que es una ventaja, ¿no? También es una limitación luego, ¿no? El estudio de la acción sobre sujetos concretos e individuales, ¿no? No permite la abstracción, les decía yo, del concepto de familia. Un sociólogo, un antropólogo o incluso un economista puede decir, hay todos, un semiólogo incluso, ¿no? Un lingüista inclusive, ¿no? Puede decir, hay todos estos conceptos de familia, ¿no? Desde la tradicional, padre, madre, hijos, hasta los que tienen hijos de una pareja y otra, las parejas no convencionales, lo que sea, ¿no? Pero en el trabajo social sabemos que existen porque intervenimos sobre ellos, ¿no? Y no hay una abstracción del mismo. La otra, les decía, el predominio del carácter asistencial paradisciplinar, ¿no? Esa carga que traemos de los 40s y 50s en América Latina y México particularmente, el trabajar por encargo. Si el médico nos encargaba de ver a tal familia porque está presentando un problema de paludismo, de sarcosis o de lo que ustedes quieran, ¿no? Ve a ver las condiciones higiénicas del hogar, tráeme un reporte. Entonces, vas a ver las condiciones higiénicas del hogar, de la familia, y le entregas el reporte al médico, ¿no? Un trabajo, yo le he llamado con un compañero como una comanda de un restaurante, ¿no? A ver, me haces estos chilaquiles sobre estos huevos con chorizo y ya lo quiero así. Entonces, allí, ese carácter asistencial, además, que es de tipo paradisciplinar, está impidiéndonos, de alguna manera todavía con bastante rezago, de reflexionar sobre el problema y no investigar esta situación. La verdad es que no hay un centro de estudios de trabajo social, yo creo que en todo el mundo, o al menos yo no lo conozco. Posiblemente ustedes sí, ¿no? Que dijeran hacer reflexión de trabajo. Bueno, en la UNAM hay, desde luego, de investigación, pero están no haciendo reflexión sobre el objeto de estudio del trabajo social y sobre la construcción del objeto de estudio del trabajo social. Luego, hay otra situación también importante, que es el inmediatismo, ¿no? Que es enfrentar los problemas y carencias a partir de un momento determinado, ¿no?
y no de la secuencia y del mismo, o no como una explicación estructural de ese problema en una sociedad, ¿no? Está el problema de la influencia H1N1, bueno, pues todos vamos allí por el cargo, desde luego no, ni siquiera es culpa de nosotros, o sea, yo lo estoy haciendo como una limitante, ¿no?, que hemos tenido para poder, entonces ahí vamos todos, ¿no? Y está el problema de los niños migrantes, pues a lo mejor manden a trabajadores sociales allá a la frontera sur, a que traten de entender el problema, vayan a Oaxaca, ¿no?, o vayan a la frontera norte, y vamos todos, y hacemos un reporte y o analizamos a la gente o canalizamos a la mamá o al papá o al niño a una institución y ahí se termina el asunto, ¿no? O el problema del cáncer de mama, ahorita vamos todos a hacer canalizaciones y a lo mejor a dar información y ahí se termina el problema, como que el cáncer de mama no fuera histórico y no se presentara de manera secuencial cada vez más abrumadoramente en la actualidad. Entonces, a lo mejor el rato el cáncer de mama se nos olvida, ¿no? Y entonces el trabajo social se quedó ahí. Luego, decimos, trabajo social interviene sobre los problemas, ¿no? Pero el asunto es que la intervención no implica reflexión, ¿no? El estudio social de casos, te faltó decir que hay una evaluación, ¿no? Es decir, que no tienes 10, tienes 8 puntos. Entonces, esa evaluación, ¿no?, a través de la intervención, que debería ser un paradigma para ver resultados y poder alimentar la propia consolidación del trabajo social, casi no existe, ¿no? A ver, ¿y cómo entendemos la evaluación? Bueno, pues es que en el Hospital 20 de Noviembre de la Ciudad de México se nos presentaron 300 casos de diabetes mellitus en tal nivel. ¿Y cuál fue tu evolución? No, pues nada, se canalizó, bla, 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 y llegamos a la formación de grupos, ¿no?, de diabéticos, pero esos grupos, como han seguido, pues no sabemos por qué. Yo llegué a la formación de grupos y la institución del conflicto, pero ya no seguí con el grupo. Entonces, porque también ahí es un asunto de qué horas, ¿no? Las instituciones todas por naturaleza tienen una carga burocrática muy fuerte, ¿no? Y hay que trabajar con la carga burocrática encima, ¿no? Por eso les decía, es indispensable un centro de trabajo social donde los que estudian maestría deberían estar alimentando y trabajando dentro de la través de la investigación. Esa es una necesidad permanente, ¿no? La otra, ¿cómo construimos el conocimiento en trabajo social? Los andamiajes de la construcción del conocimiento en trabajo social son sumamente débiles, ¿no? Estamos siempre con una reelaboración permanente del estudio social de caso, grupo y comunidad. Ahora, la intervención, la participación social, que algo ayudó pues con lo de participación social a evolucionar en algún sentido, ¿no? Pero no tenemos la construcción de categorías específicas. El estudio de caso lo mismo lo hace el psicólogo, ¿no? Y la conceptuación de los grupos igual, o sea, desde luego es con una herramienta muy específica del mismo, ¿no? Entonces no es una construcción única de trabajo, exclusiva de trabajo social, o sea, ahí intervenimos a ver lo social, es cierto, y hacemos seguimientos, pero no hay la construcción de categorías analíticas que nos permiten ubicar los paradigmas en términos de evolución como algo susceptible de legitimarnos como una profesión de las ciencias sociales que está aportando algo en ese sentido, ¿no? Bueno, pero también tenemos varios alcances, ¿no? ¿Cómo es el tiempo? Porque luego se puede hablar y... Entonces, pegar un poquito, así ponerlo más exacto. Sí. Gracias. ¿Cuáles son nuestros alcances? ¿No? Nosotros yo creo que podemos avanzar mucho
sobre todo en este momento coyuntural, a partir del problema, por el planteamiento de la carencia, ¿no? La carencia implica la desigualdad social, desde luego, ¿no? En cierta medida aquí nos hemos ido al revés, ¿no? Y la carencia se ha entendido en términos del asociacionismo con la pobreza. Y la carencia, el hecho de ser pobres, no significa necesariamente carecer. La carencia tiene un sentido mucho más universal en términos conceptuales, ¿no? Carece de afecto el que está en el decil 10 del ingreso y carece de afecto el que está en el decil 1 del ingreso, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar esta categoría? Y no estamos en un caso sí hablando de desigualdad en términos o inequidad del ingreso, y en la mejor en el otro no. Pero en los dos hay un manejo de la carencia. No puede ser entendida solamente a partir de la desigualdad o de la inequidad en la distribución del ingreso como normalmente se entiende, ¿no? Tiene un sentido mucho más universal que yo creo que como categoría reconstruida en trabajo social puede aportar mucho. Y seguramente las preguntas me van a decir, a ver, ¿cómo? No, yo no les vengo a decir cómo, les vengo a plantear el problema, ¿no? De cómo está, para eso habría que hacer un taller, ¿no? Como tal, no, por lo menos de unas 60 horas y llegar a una conclusión, ¿no? Pero bueno, si me quieren preguntar, me preguntan. Muy bien. Pero también en el sentido de la transformación social, ¿no? Yo una vez fui a una conferencia que dio extraordinaria, un psicólogo, sobre el sentido de la actitud del pobre, del ser pobre. Dice, ser pobre, ¿no? Y llegas a ese descubrimiento. Ser pobre no es un problema de desigualdad, es un problema de condición, ¿no? Que te asumes como pobre, y pobre eres en todo, no tienes aspiraciones, careces, pero por aquí, por allá.